poco ya para ir consolidando la cuestión de nuestro campo, o sea, la cual la educación se va desarrollando. Cada uno siempre vemos nuestras potencialidades, ¿no? Y el hecho de que yo pueda estar aquí también es en relación a lo que es el campo educativo, ¿no? Y lo que más he podido trabajar hacia la cuestión de la cultura, ¿no? Entonces, hablando con la maestra me invitó un poco para hablar de la cuestión de los fundamentos del vivir bien, pero como yo soy guaraní, también nosotros en la nación guaraní decimos ahora, porque el pueblo guaraní ya es una nación, a nivel de una mirada hacia cómo se identifica primero la persona y como cultura, ¿no? Entonces, bueno, sería una pequeña charlita en relación a este tema de lo que es los fundamentos, ¿qué es fundamento? A partir de la ley 070 se ha ido desarrollando otra nueva mirada a lo que es la educación, ¿no? Y bueno, nosotros nos sentimos ya agotados en este nivel educativo, porque nosotros tenemos otra mentalidad de lo que es educación, pero también estamos en un proceso de transición, se dice. ¿Qué es transición? Es cuando se cambia, en este caso, cuando habla de educación, de pensamiento, cuando se cambia de actitud, cuando se va creando otra manera de pensar en relación a una mirada de sociedad. Entonces, empezando un poco a nivel general, sí, voy a entrar a lo que es el nuevo modelo educativo también, que se va implementando día a día. No vamos a cansar de regresar de aquí hablando del nuevo modelo educativo. Y no solamente el discurso tiene que verse también con la práctica, ¿no? Y ese discurso, cuando se tiene que ver con la práctica, es como nosotros, como licenciados y maestros, vamos implementando, primero generando una especie de, ¿cómo se puede decir?, de conciencia educativa en relación a cuál es el rol del maestro, ¿no? Antes, el profesor era el que imponía, el profesor era el que sabía, el profesor era el que mandaba, el profesor era el que dirigía, el profesor era el que castigaba, el profesor era dueño de todo, ¿no? Y el estudiante era quien, no estudiante, sino él, como se decía antes, el alumno era el ignorante, se podría decir, ¿no? El que venía a la escuela sin ningún conocimiento. ¿Y qué quiere decir alumno? Es alguien que hay que abrirle su cerebro y hay que meterle un montón de información, ¿no? Una cantidad de inducirle un conocimiento, ¿no? Entonces ahora más bien se toma en cuenta de que del momento desde el vientre mismo de la madre ya vamos adquiriendo ciertas experiencias, ¿no? Entonces, y de hecho yo me pongo a pensar siempre, ¿no?, en esto de la biología, cuando dicen que nos formamos en el encuentro del óvulo con el espermatozoide, ¿no? Y no es un espermatozoide que sale y llega al óvulo, sino que son millones y millones, y eso lo hemos hablado en secundaria, me imagino, ¿no? Entonces, pero ¿quién es el que llega? Y todos llegan. Pero ¿quién es el que queda ahí? El que logra entrar. Y esos primeros somos nosotros, todos. Entonces, aquí lo hemos dejado en el camino.
de millones y millones de espermatozoides, nosotros hemos logrado, imagínense dónde está, imagínense nomás dónde estaríamos en este momento, si no hubiese entrado al óvulo de la mamá. Y yo a veces me emociono cuando me pongo a pensar en ese trayecto, si científicamente está de esa manera, es así, ¿no? Ya de compañía maya, ya hay de caída, ¿no? Che coche, ya te voy a decir, allá rock ya maya, heta, ya muy ya vive ya debo, creo que te lo piñan, y mañana no iba a escuela, y mañana no iba a Aracuán, y mañana no iba te mandai y Caribe, ¿no? Y al derecho. Entonces, desde ese momento ya somos líderes, ya somos, físicamente somos, ¿cómo se podría decir? Más fuertes, más ágiles que los demás hermanitas y hermanitas que se quedaron en el camino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya de hecho, el vivir aquí en esta vida ya tenemos intención. A nivel personal ya estar dentro de la familia y saber por qué el momento indicado muchos lo planifican. Ahora la mayoría de la familia planifican cuántos hijos van a tener, ¿no? 2, 3, la tanda es 3, ¿no? Antes mi mamá tenía 13 hijos. 13 hijos tenía. Y todas así, con parto normal, de estar barriendo, de estar muriendo. Dice que le llegaba 3 veces los dolores. La primera, ya alistar la comida, ¿no? Porque tiene que hacer el licuaco también, ¿no? ¿Y cuántos días hacía el licuaco? No raro, el licuaco ya es posición, ya la cae de. ¿Ah? Y ya pues licuaco, vaya licuaco. Reposo, ¿no? Después de parto la mujer tiene que estar 3 días en reposo. Y a eso se le llama licuaco en guaraní. Y para eso, lo que contaba mi abuelita y mi mamá, eran 3 veces los dolores. La primera ya iba alistar la comida para el licuaco. La segunda ya hay que alistar la ropa. Y la tercera ya es para que te vean, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy empezando de este lado? Ahora, todo lo que es el campo educativo tiene que tener una intencionalidad, ¿no? De que la educación es una política en la primera instancia, ¿no? Y es una política educativa que por detrás tiene muchos elementos, ¿no? Fundamentos, que más tiene objetivos, que más tiene enfoque, tiene planes, planificaciones, todo, evaluación, la forma, metodología, ¿no? Entonces todo eso lleva a algo, nos lleva a pensar qué clase de personas queremos ser de aquí en adelante. Y esa es la educación, lo que tenemos que. Y uno es que la educación no es aislada de la sociedad, ¿no? Nos educamos en la sociedad, convivimos y compartimos y todo lo que hacemos diariamente tiene que ver con la sociedad, ¿no? Y ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que antes, le decía al inicio, ¿no? De que todo era, aquí era blanco y aquí era negro, ¿no? El profesor era el que sabía y el estudiante el que no sabía. En cambio ahora la segunda es la cuestión de la cuestión holística, integral, educación integral. No aprendemos aisladamente, aprendemos de nuestros padres, aprendemos de la persona. Ahora ya a mí ya me da miedo ponerme así delante, si yo soy el que sé. Hace unos 5 años atrás sí lo hacía, ¿no? Porque estaba en otro sistema, un poco más, 10 años atrás.
empecé a trabajar, yo era autoridad en el aula. En cambio ahora con este pensamiento educativo ya me uno también, porque cada uno de nosotros tenemos una, ¿cómo se puede decir? Una potencialidad en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Muchos tienen la habilidad de hablar bien, otros tienen la habilidad de jugar bien. ¿Quién más? Otros tienen la capacidad de hacer resumen en un 2 por 3, ¿no? Rápido. Y así tenemos cada día, así nos complementamos. Por eso se habla ahora de complementariedad, ¿no? Entonces, cuando estamos no contra un sistema que ya pasó, sino cómo hacer más real nuestra vida educativa. Y yo quiero apuntar un poco a lo que nos decía nuestro padre: estudiar para que no seas igual que yo. ¿Qué quería decir eso? Que el papá era un desastre, ¿no? Que el papá era ignorante y ellos se lo concebían así. ¿Y qué tenía que hacer uno? Era leer. Y ahora yo me doy cuenta que no es tan así. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, pero pucha, yo digo, ¿no? Ella sabe hacer queso, pero de esos quesos chaqueños que le dicen, ¿no? Con cuajada. Bien, y yo que he estudiado hasta ahora no sé cómo es el proceso de hacer el queso chaqueño, porque al final, si uno no sabe preparar, la leche no cuaja. Entonces hay que saber la medida de cuánto, qué cantidad de cuajo hay que echarle, ¿no? Y eso lo sabe, ¿no? Entonces un conocimiento que muchas veces esta clase de conocimientos ya de entre el piquime la eti de un día ya me empiece nivel. Y ahora con este modelo educativo es primero empezar a retomar esos conocimientos que estaban aislados, esos conocimientos que el que iba a Europa antes era el que sabía, ¿no? Y si se dan cuenta ustedes, todavía se sigue escuchando, ¿no? Estudió en Francia, después se fue a Estados Unidos, doctor en tanto, doctor en tal universidad. En cambio ahora más bien egresado de la escuela normal superior y después su maestría en la SULPE y después su doctorado, no sé, que ya ¿no? O sea, empezar de aquí. Entonces la segunda, esto primero sería la cuestión de que la educación tiene tiene que tener un criterio de sociedad, ¿no? Que la educación tiene una intención, y esa intención es manejarnos en una, ¿cómo se puede decir? En una corriente ideológica que tiene que ver mucho con nuestra realidad. Lo segundo es la cuestión de lo político integral, ¿no? Que no aprendemos, o sea, todos aprendemos de manera cíclica, se podría decir, ¿no? O sea, compartimos, nos complementamos, nadie sabe más. Claro, podemos manejar ciertas técnicas, ¿no? Habilidad en ciertas técnicas, pero en conocimiento ya cada uno tenemos nuestro propio conocimiento. El hecho de que se llama de lo intra y lo inter. Y yo quisiera un poco, así de forma general, tener en cuenta esos elementos, ¿no? Y eso ustedes lo van a ir desarrollando. Intra. ¿Qué es intra? ¿Ya lo saben ustedes? Interculturalidad, intracultural. ¿Ah? La valoración de su identidad. Ya, la valoración de nuestra identidad como persona, ¿no? Como sociedad. No solamente en los pueblos indígenas ha habido un rechazo también a nivel en lo urbano también, a los
pueblos pequeños le decían provincianos. Y provincianos, ¿qué quiere decir? Que se lo entendía como significado de que tenía menos conocimiento, ¿no? Yo soy de la capital. De la ciudad, ¿no?